Bueno, mi nombre es Claudia Cabral Antunes, como ya me habían presentado, y en la ocasión nos reúne entonces para hablar sobre control biológico en el Paraguay. Como sé que en realidad este tipo de charlas participan gente que está relacionada, ¿verdad?, con control biológico, como los colegas de Bolivia, que recién se estaban presentando, ¿verdad? Pero por si existen otras personas, estudiantes, entonces voy a dar un repasito de lo que es control biológico, ¿verdad? Entonces, según Parra, que es un investigador muy importante en el área de control biológico en Sudamérica, ¿verdad? Es probablemente el padre del control biológico en Sudamérica. Él habla de que el control biológico es un fenómeno natural que consiste en regular el número de plantas y de animales por sus enemigos naturales, que son los agentes de mortalidad. O simplemente podemos decir también que es el trabajo de la naturaleza. El control biológico tiene algunos organismos que son los que realizan ese trabajo, ¿verdad? Y podemos dividirlos en dos grandes grupos, que son los entomófagos, aquellos que se alimentan de los insectos, y los entomopatógenos, que son aquellos que causan enfermedades. Entonces, entre los entomófagos contamos con los predadores y los parasitoides. La diferencia entre predador y parasitoide es que los predadores son normalmente mayores en tamaño que aquello de lo que se alimentan, ¿verdad?, que es la presa. Y asimismo necesitan consumir de muchas presas para completar su ciclo. En tanto que los parasitoides son aquellos que para completar su ciclo necesitan solamente de un individuo y son de menor tamaño. Y ellos son o tienen vida libre solamente en el estado adulto, en tanto que los predadores siempre son de vida libre. Y por otro lado tenemos los patógenos, que son aquellos agentes causantes de enfermedades, como hongos, bacterias, virus. Básicamente esta presentación está basada en los resultados del trabajo de predadores y de parasitoides, que es el área en el cual me desempeño dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias. Dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias tenemos otros profesionales, como la otra Gloria Raskin, que está presente ahora en la charla, que ella es la que trabaja con los patógenos. Bueno, haciendo un poco de historia del control biológico del Paraguay, o en Paraguay, podemos decir que es relativamente nuevo. Si bien desde tiempos inmemoriales, ¿verdad?, existe el control biológico en forma natural, el hecho de ser considerada como una alternativa en la producción agrícola, en Paraguay tenemos registros recién en la década del 80. Y comenzó eso con el uso de baculovirus anticarcia para el control de Anticarcia germatalis, que es una plaga de la soja, la oruga verde de la soja. Así también, en la década del 80 se utilizó o comenzó el trabajo con tricograma y también con Cotesia flavipes. Ambos son parasitoides, ¿verdad?, para control de Diatrea saccharalis, que es plaga de la caña de azúcar, el barrenador de la caña de azúcar. La tecnología tricograma se transfirió a Paraguay desde Colombia. Entonces, los primeros tricogramas que ingresaron al país fueron introducidos desde Colombia. En esa época también, en la década del 80, una cooperación de la Embrapa y de Emater de Brasil, conjuntamente con la cooperativa Colonias Unidas, dio inicio a un programa de control de Anticarcia germatalis, que ya, como les había dicho, oruga verde de la soja, con el uso de baculovirus anticarcia, ¿verdad?, que estuvo, la verdad, bastante éxito, suceso, ¿verdad?, y prácticamente quedó establecido ese virus, ¿verdad? Y también durante ese tiempo se utilizó Bacillus thuringiensis para controlar a la bama amarillácea, que en aquella época había mucha producción de algodón en nuestro país. Bueno, ¿cuál es la situación actual de control biológico en Paraguay? Realmente podemos decir que ha aumentado el interés por el control biológico, y eso se debe a ciertas situaciones.
Entre ellos podemos decir que existió o existe una mayor apreciación por productos orgánicos, principalmente por el sésamo orgánico, que es un cultivo que está muy relacionado con la agricultura familiar campesina. Entonces eso ha llevado, ¿verdad?, a investigadores a realizar trabajos relacionados a controladores biológicos. Por otro lado, también podemos decir que algunas plagas en nuestro país han desarrollado resistencia. Entonces, eso también favoreció, ¿verdad?, o incrementó el interés, ¿verdad?, por buscar estrategias, ¿verdad?, al control químico principalmente, ¿verdad? Y por otro lado, y no menos importante, es el hecho de que los consumidores cada vez están más interesados en consumir productos prácticamente libres de químicos, ¿verdad? Tienen mucha demanda actualmente, no solamente en nuestro país, ¿verdad?, en todo el mundo, y nuestro país, claro, no está ajeno a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de la situación actual? Que se están llevando a cabo investigaciones básicas, ¿verdad?, en las universidades y también en los centros de investigación. Y como es relativamente nuevo en nuestro país el biocontrol, entonces en las últimas décadas se han realizado muestreos, principalmente de parasitoides, ¿verdad?, pero también de predadores en cultivos de importancia. En principio, o en el pasado, un poco más algodón, pero actualmente maíz, poroto, maní, sésamo, soja, yerba mate, hortalizas y caña de azúcar. Cabe destacar que caña de azúcar, Paraguay es un productor de azúcar orgánica, ¿verdad? Y el control en Paraguay se realiza mediante control biológico de las plagas, ¿verdad? Pero prácticamente es control natural, o sea, control sin intervención del hombre. Existen muy pocas azucareras que introdujeron y están realizando crías, ¿verdad?, de parasitoides, ¿verdad?, para el control. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado en los últimos tiempos? Se han logrado grandes avances con la identificación de los enemigos naturales, ya sean nativos o exóticos, ¿verdad?, para el país. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, la charla de hoy se va a basar en los resultados que hemos logrado en los últimos 5 años con relación a predadores y parasitoides, ¿verdad? Como resultado de ese trabajo, hace poco tiempo, con mis compañeros Gloria Resquín, que está presente, y Víctor Gómez, hoy un profesor jubilado, hemos participado, ¿verdad?, en escribir un capítulo del libro Control Biológico en América Latina y el Caribe, que salió solamente en este año 2020, ¿verdad? Entonces hay un capítulo de Paraguay, realmente hay un capítulo de todos los países de América Latina y del Caribe, ¿verdad? Entonces hay un capítulo Paraguay donde están los resultados de esos trabajos, ¿verdad? Entonces básicamente aquí vamos a presentar también un poco de eso. Por otro lado, también resultados han sido publicados, ¿verdad?, en revistas y con muchos de los que están presentes, inclusive aquí está esta publicación con el profesor Marco Maidana y Erika, que es una estudiante de Itapúa, y también con la profesora Gloria. También los trabajos que son resultados de investigación, los trabajos de tesis, ¿verdad? Por ejemplo, este trabajo que se hizo parasitismo de larvas de Spodoptera en el departamento de Caaguazú. En realidad hemos realizado en muchos de los departamentos productores, ¿verdad? Aquí parasitismo de larvas de lepidópteros en el departamento de Alto Paraná, parasitismo de Spodoptera en Alto Paraná, parasitismo de maíz, de larvas de maíz en Itapúa, parasitismo de larvas de lepidópteros en soja también en Itapúa, parasitismo de Spodoptera en Canindeyú. O sea, básicamente se realizó levantamientos
de los parasitoides por departamentos y por cultivos, principalmente aquellos cultivos de gran importancia para la agricultura paraguaya, como lo es maíz, soja, y también en el departamento central se ha realizado levantamiento de parasitoides en hortalizas. Aquí también con estudios de biología, ¿verdad? Sobre el consumo, ¿verdad? De un predador, de un coccinelio, parasitoides de tuta absoluta, que es una plaga del cultivo del tomate, parasitoides de chinches, también en el cultivo de soja, en el departamento de Canindeyú, y parasitismo de chinches también en el departamento de Alto Paraná. Entonces, estos resultados, o sea, estos trabajos que fueron realizados conjuntamente con estudiantes, trabajos de investigación, realmente nos apoya fuertemente un profesor también de la Universidad Nacional, que es el profesor Bolívar Garcete, que él es taxónomo, ¿verdad?, de Hymenopteros parasíticos. Entonces nosotros tenemos mucho apoyo de este profesor. Bueno, entonces le voy a presentar algunos resultados de parasitoides en el cultivo de maíz. Entonces, este trabajo se realizó en el departamento de Caguazú, que es un departamento importante, ¿verdad?, en cuanto a producción de maíz, en Itapúa, en Canindeyú y en Alto Paraná. Entonces, en estos departamentos hemos encontrado este parasitoide de larvas, Hexasticolus fusicornis. En realidad, se hizo levantamiento de larvas en esos departamentos que fueron citados, ¿verdad?, de larvas de Spodoptera. Esas larvas eran trasladadas al laboratorio, eran alimentadas hasta que eran transformadas en pupas o hasta que salga o emerja un parasitoide. Y uno de esos parasitoides de las larvas es Hexasticolus fusicornis. También hemos encontrado en los departamentos otro parasitoide de la familia Braconide, que es Glitapanteles militaris, que es un parasitoide gregario, ¿verdad? Son varios individuos que emergen de una sola plaga. También hemos encontrado un himenóptero de la familia Pneumonidae, que es Ophium, y Quelonus, que también es un insecto de la familia Braconidae, parasitando, él también es solitario, era parasitando larvas de Spodoptera frigiperda. También han sido encontrados los levantamientos dípteros de la familia Tachinidae. Tenemos dos géneros, que son Arquitas y Wintenia. Entonces, nótese la particularidad de la mosca, ¿verdad?, de colocar sus huevos en el tórax de la larva de Spodoptera, es muy fácilmente visible, y estos resultados, o sea, estas larvas han sido colectadas de fincas de agricultura familiar, así como también de grandes productores. Entonces, está bastante parejo, digamos, o sea, ciertamente notamos un poco más, ¿verdad?, en aquellos productores de agricultura familiar, por la razón probablemente sea de que utilizan menor cantidad de productos químicos para el control de las plagas, ¿verdad? Entonces, pero mismo así era bastante numeroso también el número de parasitoides emergidos. Entonces, dentro de los taquínidos hemos encontrado dos géneros, Wintenia y Arquitas. No ha sido posible la identificación a nivel de especie por causa de que tenemos dificultades con la identificación de especies, ¿verdad?, de dípteros, ¿verdad? Es muy complicado conseguir un taxónomo que pueda ayudarnos con dípteros parasitoides. Bueno, entonces, este trabajo realizado en el departamento de Caguazú, vemos que se estudió, ¿verdad?, el porcentaje de parasitismo natural de larvas de Spodoptera. Entonces, la colecta fue realizada en estos distritos, en Caguazú, Doctor Fruto, Campo 9, Repatriación, y 3 de febrero. Como les digo, son varias colectas, no solamente una, ¿verdad?, sino que dentro del distrito fueron realizadas colectas en varias
en varias propiedades. Algunas de esas propiedades son de pequeños productores y otros de grandes, ¿verdad? Que está establecido en estos trabajos que al final van a encontrar la bibliografía, están disponibles para el público si en algún momento quisieran ver, ¿verdad? Entonces vemos cómo el porcentaje de parasitismo natural varió entre un 15 y un 36%. Entonces, realmente yo considero como que fuese un importante número, un importante porcentaje por causa de que es un parasitismo natural. Entonces, si realmente dejamos que la naturaleza actúe y colaboramos con ciertas prácticas, entonces este porcentaje evidentemente puede aumentar y entonces tendríamos todo el mundo mayores beneficios, ¿verdad? Tanto el productor económicamente como nosotros también, ¿verdad? Al obtener productos más sanos, digamos, ¿verdad? Bueno, el mismo trabajo, pero en el departamento de Itapúa se realizó en estos distritos también, en Pirapó, Capital Miranda, Fran La Paz, Obligado, Oinao, Capital Mesa, María Auxiliadora de Lira, Natalio, y vemos entonces cómo también varió, ¿verdad? El porcentaje de parasitismo. Tenemos lugares con un porcentaje bajo de parasitismo y realmente tenemos lugares donde el porcentaje fue realmente, digamos, considerado bueno, ¿verdad? Vuelvo a repetir, considerando que es un parasitismo natural en promedio. Entonces, en el departamento de Itapúa obtuvimos un porcentaje de parasitismo del 19%. Bueno, en relación a parasitoides en soja. Bueno, el parasitoides en soja fue realizado levantamientos tanto de predadores como de parasitoides en 6 departamentos. Esos departamentos fueron los principales productores de soja, que son Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Caguazú, Caazapá y San Pedro. Estas colectas sí fueron por más tiempo. En realidad el trabajo se realizó durante 3 años en diferentes distritos de esos departamentos y eso lo que voy a presentar son algunos de los resultados. Entonces, parasitoides en larvas de soja fueron encontrados estos insectos de la familia Ichneumonidae, que son Pleurotrypes, Campognothus. De la familia Braconidae fue encontrado Aleioides, de Eulófide fue encontrado Eudorus, Ichneumonidae también Microcarop, después Braconidae también Glitapanteles, Meteorus, que también es un bracónide. Todos ellos fueron colectados en larvas. También encontramos dípteros, pero taquínidos también, pero a diferencia del maíz, donde encontramos Wintenia y arquitas, en soja no encontramos Wintenia dentro de las larvas, ¿verdad? Sino que encontramos dos géneros de dípteros que son Boria y Nemorila. Bueno, aquí vemos el porcentaje de parasitismo, o sea, la relación que existe entre el porcentaje de parasitismo y número de larvas de soja en el departamento de Itapúa. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Dentro de la familia Plusine es muy difícil, o por decir, no es posible realizar una identificación a nivel de campo. Solamente se hace con la disección de la mandíbula y no podíamos hacerlo porque entonces íbamos a matarlos, ¿verdad? A las larvas. Entonces lo clasificamos solamente como familia Noctuides, subfamilia Plusine. Y aquí tenemos básicamente, porque en el departamento de Itapúa y en los otros departamentos fueron identificados solamente 2 especies de Plusine, que son Chrysodeisis includens y Rachyplusia nu. Entonces aquí dentro de esos dos vemos el número de larvas que fueron colectados en esa zafra, porque este fue realizado en una zafra, 2016-2017, perdón, en 700 larvas que fueron criadas, el porcentaje de parasitismo fue superior al 40%. Anticasia hematalis, que es la oruga verde de la soja, de aproximadamente 400 larvas criadas, tenemos un porcentaje superior al 20%.
En Espodoptera, también aquí tenemos la del complejo Espodoptera, están incluidas Espodoptera eridania, Espodoptera cosmioides y Espodoptera frugiperda, con más de 300 larvas criadas, porque estas también son criadas hasta la emergencia del parasitoide. Tenemos un porcentaje de parasitismo del 10%. Y en Homioides indicata el parasitismo fue más bajo. Cabe resaltar también que esta especie, Homioides indicata, porque a la vez de hacer ese levantamiento de parasitoides, también hicimos un levantamiento de las especies de plagas presentes en esos 6 departamentos en el cultivo de la soja, ¿verdad? Y solamente en Itapúa hemos encontrado Homioides indicata, está prácticamente restricta para Itapúa, por lo menos en esos 3 años de colecta. Bueno, si consideramos la división, ¿verdad? De que aquí dentro de Plusine está incluida Chrysodeis y Rachyplusia, que son las falsas medidoras, entonces encontramos 3 parasitoides asociados, 2 himenópteros y una díptera. En Anticarcia encontramos 5 parasitoides asociados, en Espodoptera también 5, y en Homioides indicata solamente un género, ¿verdad? Que es de un díptero. Eso es con relación a larvas. Este trabajo fue realizado en el distrito de Tomás Romero Pereira, también en el mismo ciclo, ¿verdad? Donde estuvo presente Erika con el profesor Marcos, ¿verdad? Y aquí vemos los predadores capturados en soja. Entonces, vemos predadores principales de la familia Coccinellidae, que ellos se alimentan básicamente, o principalmente, mejor dicho, de pulgones. Ellos también pueden o se alimentan de huevos de larvas y larvas de los primeros ístares. Entonces vemos familias dentro del, o sea, predadores dentro de la soja de la familia Coccinellidae, que son las mariquitas, los carábidos, que son coleópteros un poco más grandes, ¿verdad? Que se alimentan ya de larvas y pupas esperando en el suelo. También avispas de la familia Véspide, Redúvide, que son chinches, crisopas, también moscas predadoras y otros que eran otras órdenes de menor importancia, ¿verdad? Ahora, con relación a chinches, entonces también hicimos colectas de huevos para ver qué parasitoides encontrábamos, pero este trabajo fue realizado solamente en 2 departamentos, en el departamento de Alto Paraná y en el departamento de Canindeyú. Entonces, en varios distritos fueron colectados huevos de chinches, esos huevos también eran trasladados al laboratorio, eran acondicionados en recipientes en condiciones controladas de temperatura, de humedad y de fotofase, hasta la emergencia del parasitoide, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, aquí huevos de la especie Diquelos, ¿verdad? Sanos, ¿verdad? Y otros huevos que han sido parasitados y notamos cómo el opérculo está abierto, ¿verdad? En la salida del parasitoide. Acá justamente estamos viendo la emergencia de un parasitoide. En todas las especies de huevos colectadas, que básicamente fueron 2 nomás, porque en nuestro país también sabemos hoy día que la principal especie plaga en soja es Euquistus eros y en segundo lugar Diquelos. Entonces básicamente como eran los más numerosos era lo que más colectábamos, o sea, tenemos datos de parasitismo de huevos de Diquelos y de Euquistus, y solamente encontramos parasitismo por Telenomus podici. Sabemos que existen otros parasitoides en el país, principalmente en Itapúa, ¿verdad? Porque ahí incluso se hizo una liberación, una cría y una liberación, ¿verdad? De Trisolgus basalis, pero como nosotros no hicimos colecta en Itapúa en los últimos tiempos, entonces no sabemos cómo está la situación de parasitoides de huevos de chinches en soja, ¿verdad? Bueno, aquí vemos el porcentaje de parasitismo. Entonces en Itacurú y en Mingaporá, que son distritos del departamento de Alto Paraná, no encontramos huevos parasitados. No significa que no exista, sino que no fue localizado. En el distrito de San Alberto el porcentaje de parasitismo fue del 19%, en Iguazú del 43%.
Esto es con relación a Alto Paraná. Con relación a Canindeyú, vemos que el porcentaje de parasitismo, principalmente de Euquistus eros, que es la principal especie plaga chinche en nuestro país, es del 57%, y con relación a Diquelos, el 32% de los huevos colectados estaban parasitados por Telenomus podicis. Es la única especie que encontramos. Bueno, con relación a hortalizas, básicamente tenemos resultados de tomate. Este trabajo fue realizado en una finca de un productor, entonces se hizo un levantamiento por varios meses, ¿verdad? Y encontramos 3 géneros, Conura, Promicogaster y Bracon en el cultivo de tomate en Capiatá. Y este resultado, que está todavía sin publicar, una orientada, Carola es el nombre, ella encontró, en realidad en su trabajo ya fue de predadores y de parasitoides, ¿verdad? Entonces encontró principalmente véspide y también neurópteros en el cultivo de tomate como predadores, y como parasitoides tenemos un gran número de especies, ¿verdad? Braconidae, muchos, también Ignomonio, inclusive muchos de ellos no han sido reportados todavía para nuestro país, ¿verdad? Este trabajo está sin publicar todavía, ¿verdad? Esperemos que pueda hacerse pronto, ¿verdad? Y encontramos un gran número ahí de parasitoides. Y quiero resaltar nomás aquí que este trabajo fue realizado en la huerta. Nosotros tenemos dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias una huerta. En esa huerta tenemos hortalizas, entre ellos el tomate. Y siempre le digo a mis estudiantes, ¿verdad?, cómo la naturaleza es tan sabia y la naturaleza provee, y hasta se hacen ya chistes con relación a eso, ¿verdad? Pero este cultivo, o sea, el tomate en la facultad es básicamente químico, ¿verdad? Y mismo así nosotros conseguimos ver un gran número de parasitoides que están haciendo su trabajo. Entonces, si todavía se pudiese cuidar más utilizando productos, no dejar de utilizar, sino productos menos agresivos, como productos selectivos, productos fisiológicos, entonces podríamos notar que realmente existe un gran número de parasitoides. O sea, esto en una producción comercial, digamos, igual aparece un gran número de parasitoides. Como les vuelvo a repetir, muchos de ellos para mí son totalmente nuevos. Bueno, eso es lo que los trabajos, lo que presenté hasta anteriormente, es los trabajos que hemos realizado en los últimos 5 años, como les digo, ¿verdad? Pero en el libro sobre control biológico en Paraguay, el capítulo, mejor dicho, del libro, entonces vemos todos los parasitoides y los predadores que han sido identificados en el país, y podemos ver el género, muchas veces, o género y especie, el hospedero, sobre qué plaga fue encontrado, el cultivo y el autor. El autor, el que dice, por ejemplo, que fue encontrado en tal lugar, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, Ortiz, Peña, que son los que dijeron que encontraron en soja, Euderu, Copiosoma, por ejemplo. Entonces vemos aquí las referencias de los parasitoides. Entonces tenemos una lista bastante amplia de parasitoides presentes en el país. Y también tenemos la lista de los predadores identificados para Paraguay. También es bastante extensa. Y también tenemos los organismos entomopatogénicos que han sido identificados. Asimismo, dentro del libro tenemos los agentes de control, ¿verdad? Los productos que están registrados en nuestro país, ¿verdad? Con el nombre del producto, el nombre comercial, el ingrediente activo. Es el resultado de una revisión, ¿verdad? Y de trabajos con Senave también. Bueno, ¿cuál es el futuro del control biológico en Paraguay? Nosotros vemos que tenemos mucho potencial, ¿verdad? Pero el control biológico solamente va a poder
ser utilizado a nivel comercial, ser más eficiente, digamos, porque todo eso anterior son estudios básicos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos apoyo gubernamental. ¿Por qué el apoyo gubernamental es muy importante? Porque, por ejemplo, si hay un programa de control biológico, que no hay en nuestro país un programa de control biológico, entonces podría hacerse crías, porque en el país existen algunos muy pocos laboratorios que hacen cría, principalmente. Bueno, en el pasado, en la década del 80, teníamos laboratorio de producción de tricograma, desaparecieron esos, ¿verdad? Y actualmente de Cotesia flavipe, pero muy escasos son los centros donde se hace cría. Ahora sí tenemos investigaciones, ¿verdad? Pero no cría. Entonces necesitamos apoyo del gobierno, ¿verdad? Para esos programas de investigación, de incentivo al control biológico. Para la gente que no es de Paraguay, les comento que hace unas pocas semanas, ¿verdad? Estaban los productores de tomate realmente desesperados porque la principal plaga en tomate es tuta absoluta, el minador, ¿verdad? Y no hay producto químico que pueda contrarrestar el daño que ocasiona, ¿verdad? Y eso es porque se utiliza solo químico, y se olvida un poco esta forma de manejo que tenemos disponible, ¿verdad? Y entonces necesitamos realmente apoyo para que el control biológico surja cada vez más en Paraguay. Y en contrapartida le puedo decir que sí tenemos el apoyo, ¿verdad?, del gobierno. Muchas universidades paraguayas y muchos centros de investigación tienen personal capacitado, ¿verdad?, que puede realizar la cría de estos insectos. Tenemos metodología de cría para la mayoría de ellos, inclusive voy a hablar, ¿verdad?, de la facultad donde yo trabajo, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. Nosotros hemos criado una gran cantidad de predadores, manejamos la metodología, una gran cantidad de parasitoides también manejamos, pero todos son a pequeña escala, ¿verdad? O sea, tenemos la metodología, pero no tenemos también, o sea, la facultad no va a vender eso, no va a vender, no hay cómo, ¿verdad? O sea, tiene que ser institutos que puedan invertir en eso. Conocimiento hay, técnicas hay, ¿verdad? Necesitamos apoyo nomás para que pueda surgir con más fuerza, ¿verdad?, el control biológico de nuestro país. Entonces aquí están las referencias utilizadas para la presentación. La mayoría de estos trabajos están disponibles, ¿verdad? Dentro de la Universidad Nacional de Asunción tenemos disponibles estos trabajos de investigación. Y cualquier cosa también yo puedo facilitarle en algún momento si ustedes me lo piden, ¿verdad? Con mucho gusto. Y estas imágenes que puso aquí lo hago para que vean cómo en el lugar donde menos pensamos existen enemigos naturales trabajando a nuestro favor y no nos damos cuenta. Entonces en la foto de la izquierda vemos, es en una planta de Santa Rita que fue atacada por pulgones, pero yo casi no veo más pulgones en esta imagen. Todas parasitadas, ¿verdad? Aquí vemos una gran cantidad de pulgones en cítrico, pero vemos también una gran cantidad de coccinelios, de mariquitas alimentándose de los pulgones. Y aquí en un cultivo de trigo también, o sea, tenemos esto en la naturaleza, solamente que a veces no le prestamos atención, no vemos que existen, no le dejamos que ellos hagan su parte, ¿verdad? Que ellos puedan expresar todo su potencial. Y eso es deber de las generaciones más nuevas, ¿verdad?, de estos jóvenes que están formándose ahora, ¿verdad?, de dar a conocer lo que es el control biológico. Yo quiero en esta oportunidad, yo sé que ella no va a escuchar, ¿verdad?, porque está totalmente alejada ya del ámbito académico, ¿verdad? Pero yo desde que di entomología, ¿verdad?, me enamoré de la parte de control biológico gracias al amor que tenía la profesora Selva Mayereye, gracias a estos insectos, ¿verdad? Entonces ella consiguió pasar en mí ese interés por estudiarles a ellos, ¿verdad?, por conocerles a ellos, y realmente espero que yo pueda pasarle también a mis estudiantes. Yo confío mucho que por lo menos uno va a salir así, amando, ¿verdad?, el control biológico y entendiendo la importancia de estos seres dentro de la agricultura paraguaya.
Y bueno, de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Le dejo ahí mi contacto y como les digo, cualquier cosa estoy abierta, ¿verdad? Para colaborar con ustedes, ¿verdad? Principalmente la información, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. No puedo nomás en este momento comprometerme a irme, ¿verdad? Por ejemplo, en el pasado ya habíamos conversado más con Marcos, ¿verdad? Hacer trabajos conjuntos, ¿verdad? Pero en este momento no podemos, ¿verdad? Ni él ni yo salir, ¿verdad? Estamos encerrados, ¿verdad? Pero gracias a la tecnología, entonces podemos igual interactuar y también, ¿verdad? Facilitarles informaciones. De mi parte, eso es todo. Quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Claudia, por presentarnos toda esta experiencia, estos trabajos. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Ya tenemos unas cuantas. Voy a iniciar entonces con una pregunta de Santi Ayala Mareco. Buenas noches, excelente disertación. Mi pregunta es, ¿cuáles son los biocontroladores más comunes en el control de insectos, plagas y enfermedades en los cultivos? Bueno, muy pocos cultivos comerciales hacen control biológico. Prácticamente puedo decir que tal vez sea, qué sé yo, yerba mate, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? No tengo experiencia, pero por lo que he escuchado, ¿verdad? Pero cultivos, eh, por ejemplo, soja, lo que tenemos de control es un control natural, ¿verdad? No un control clásico, no un control aplicado, ¿verdad? Con relación a caña de azúcar, sí, en caña de azúcar, para una de las plagas, la principal plaga de la caña de azúcar, que es Diatrea saccharolis, se hace exclusivamente con control biológico, ¿verdad? Con Cotesia flavitis. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Mariana Fin. ¿Experiencias significativas con control biológico en yerba mate? Yo no tengo realmente, sinceramente, yo trabajé en estos últimos años mucho con soja, con maíz y con hortalizas, pero no manejo yerba mate. Gracias, En el doctora. pasado, pero hace mucho tiempo atrás también con Cotesia, ¿verdad? Pero ya hace rato. Gracias, doctora. Una pregunta de Mateo Vargas Rojas. ¿Qué acciones realizan para fortalecer el control biológico por conservación? Bueno, y ese es realmente eso sería lo ideal, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar, como les había dicho, productos selectivos, productos cuya forma de acción no le dañe a los enemigos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar fisiológicos, ¿verdad? Pero el conocimiento es lo principal en cualquier forma de control, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿verdad? El productor, y yo entiendo perfectamente, ¿verdad? Él quiere colocar un producto y que minutos después ya esté muerto ese insecto. Y no funciona así el control biológico, ¿verdad? Realmente el control biológico tenemos que conocerle a los parasitoides, conocerle a los predadores, conocer síntomas de esos insectos, plagas, cuando están enfermos, ¿verdad? ¿Cuál es el síntoma cuando está atacado por un virus, por un hongo, ¿verdad? Por una bacteria? Y entender que todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo, ¿verdad? O sea, es muy eficiente, tanto o más eficiente que un producto químico, sin embargo, el tiempo es importante. Tenemos que entender que necesitamos tiempo. Y otra de las cosas importantes es respetar lo que dice la ley. Aquellos refugios son tremendamente importantes, ¿verdad? Entonces, no quiero que se molesten conmigo, ¿verdad? Si hay alguien de Alto Paraná acá, o de Caguazú, o de San Pedro, ¿verdad? Por la experiencia en esos 3 años de colecta de plagas y enemigos naturales en Itapúa y esos otros departamentos, nosotros vimos realmente terribles diferencias en cuanto a la presencia de enemigos naturales en Itapúa, porque yo creo que ahí la gente de Itapúa es más consciente, ¿verdad?, de la importancia de dejar esos bosques que por algo se dice, por algo está la ley, ¿verdad? Respetan eso, y entonces ahí nosotros vemos un mayor número de
enemigos naturales. Así como las plagas vienen de esos refugios en un inicio de ataque, así también esos enemigos naturales. Entonces, estas prácticas haría, ¿verdad?, que fuese efectivo, ¿verdad? Con mayor razón, ¿verdad?, que ellos demuestren su potencial y, como les dije, después hacer otras cosas, ¿verdad?, hacer crías, hacer liberaciones, esperar que algunas empresas se interesen por estos productos y puedan producirlo, ¿verdad?, no solamente patógenos, sino que también predadores y parasitoides, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Santi Ayala. ¿Qué diferencias hay entre un controlador biológico y un producto químico? Bueno, los controladores biológicos son seres vivos, por eso dice biológico, vivo. Entonces tenemos ahí insectos, ácaros, en el caso de los predadores y de los parasitoides. Y en el caso de patógenos tenemos aquellos seres vivos que causan enfermedades. En cambio, los productos químicos son sustancias sintéticas, ¿verdad?, que causan la muerte. Como les dije, los dos son eficientes. La diferencia está en la capacidad que nosotros tengamos de entender el ciclo de ese predador, de ese parasitoide, de ese patógeno, y entender de que esto es bien más sano, ¿verdad?, bien más a largo plazo. En cambio, los químicos son muy efectivos. Yo no digo que no lo son. Sin embargo, ¿qué tanto pueden durar en el tiempo eso? En cambio, con predadores y parasitoides no va a haber resistencia, o sea, no, yo siempre en mis imágenes muestro, pena que no tenga mano, ahora muestro tipo una mosca que está sacando un cuchillo y que le va a matar a otro. Entonces no existe eso, ¿verdad? O sea, la plaga no tiene forma de liberarse de esos sus enemigos naturales. Sí o sí va a ser afectado por ellos. Gracias, doctora. Una pregunta de Juan Pablo Lagrava de Gadillo. En el trabajo de tomate, ¿el método de colecta para los parasitoides cuál fue? Bueno, en el caso de Capiatá, la colecta fue manual. Entonces nosotros íbamos y, como estamos hablando en el de tomate de Capiatá, era solamente de tuta absoluta. Entonces ahí lo que nosotros hacíamos es colectar principalmente hojas, ¿verdad?, con los síntomas del ataque de la larva, porque ellas causan galerías, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros veíamos hojas con galerías, cortábamos ese foliolo, traíamos al laboratorio, por el peciolo le poníamos algodón humedecido y lo dejábamos en el laboratorio en condiciones controladas, normalmente 25 grados centígrados, 70 más menos 10 de humedad y fotofase de 10 horas. Y nosotros le cambiábamos las hojas. ¿Por qué? Porque muchas veces igual esas hojas terminaban secándose y las larvas de tuta absoluta, ellas no tienen problema en cambiarse el larva. Entonces le cambiábamos las hojas cada 2 o 3 días o cada vez que sea necesario. Ellas se mudaban y hasta que salía el parasitoide o la plaga, ¿verdad? En el caso de tomate, que vimos que es en la Facultad de Ciencias Agrarias, entonces ahí la colecta fue realizada con bandejas de agua. No fue una colecta de larvas, fue con bandejas de agua. Estos resultados que presenté ahora. Tengo otros resultados también que no los presenté, donde en hortalizas ya fueron consideradas todas las hortalizas y no solamente de tomate. Ahí sí las larvas, por ejemplo, de repollo tenemos también datos y fueron colectadas las larvas, plagas de repollo, larvas de tomate, larvas de locote, larvas de lechuga, de todos los cultivos hortícolas que tenemos en la facultad. Entonces tenemos datos también de larvas en ese caso, ¿verdad? Y este trabajo es de tomate, ¿verdad? Que no fueron colectadas las larvas, sino que con bandejas de agua. Muchas gracias, doctora. De Otra nada. pregunta. ¿Qué clase de insecto controla hongos? Bueno, ahí ya tenemos ciertas especificidades. Por ejemplo, las bacterias Bacillus thuringiensis, ellos son mucho más eficientes, o sea, controlan larvas de lepidópteros, ¿verdad? Depende también de las variedades, ¿verdad? Pero Bacillus thuringiensis, larvas de lepidópteros. Metarricium, por ejemplo, ya tiene un campo más grande, ¿verdad? O sea, ella puede controlar larvas, puede controlar chinches,
puede controlar escarabajos, ¿verdad? Depende del insecto que necesitemos controlar. En realidad, los estudios con los patógenos están muy avanzados, es mucho más fácil, en el sentido de que él es más aceptado por el productor. ¿Por qué? Porque él viene preparado o formulado como si fuese lo que él conoce que es el químico, ¿verdad? La misma cosa. Entonces, por eso ese tipo de control es mucho más aceptado, ¿verdad? Y hay mucho más trabajo de investigación. Con relación a los predadores y a los parasitoides, entonces es un poco más lento, ¿verdad? Principalmente en nuestro país. Sin embargo, hay otros países, tenemos acá un colega peruano donde el control biológico está muy adelantado, también en Brasil, y ni qué decir, por ejemplo, en Israel, ¿verdad? Donde ellos prácticamente todo el control lo hacen con uso de enemigos naturales. Muchas gracias. Una pregunta de Nancy Espinosa. ¿Cuáles especies de controladores biológicos se tiene para el complejo de Spodopteras en soja? Bueno, para el control de Spodoptera en soja, no te puedo decir todo, no me recuerdo, está en la presentación Nancy. Hola Nancy, ¿cómo estás? Gracias por participar. Ella, otra colega de Itapúa que siempre estamos en contacto con ella, pero tenemos ahí varios. Por ejemplo, con Spodoptera encontramos moscas taquínides como parasitoides, tenemos también Ophium, tenemos Hexasticolus, son muchas especies. Las Spodopteras sí son son bravísimas, ellas en el sentido de que siempre están ahí, ¿verdad? Pero hay muchas opciones. Y el control biológico natural para las Spodopteras es muy importante también, Nancy. Y más considerando, porque nosotros en nuestro país tenemos soja, maíz, ¿verdad? Entonces, Spodoptera frugipera, que viene de maíz, tranquilamente se ha ido a soja, ¿verdad? Pero también, entonces, como tenemos todo el año, por decirlo, también tenemos los parasitoides todo el año, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos, Nancy. Exactamente qué encontramos, así te debo en este momento, ¿verdad? Que no recuerdo bien, pero sí tengo así bien detallado en otro momento. Si me escribís, no hay ningún problema, nada, si te envío toda esa información. O a cualquiera de los que están presentes, claro. Gracias. Raúl González dice, excelente presentación, gracias. ¿Qué experiencia tiene en el control de hormiga minera en Misiones Argentina? Un problema muy sentido. Las hormigas, perdón, hormigas. Hormiga minera, dice. Bueno, el colega no sé si quiere decirme el nombre científico, por favor. Ok, a ver, mientras vemos si nos escribe, paso a otra pregunta. ¿Tienen alguna publicación que podamos conocer? Yo creo que las mostró, pero también está el contacto de la doctora. Eh, no sé, doctora, si pueda proyectar su contacto para... Sí, cómo no. Gracias. Entonces, creo que cualquier cosa le pueden escribir ahí. Sí. Julio Paniagua Alcaraz dice, excelente, Claudia, una pregunta. ¿Cuál es la factibilidad de producir comercialmente los organismos de control biológico como aporte de la universidad a la sociedad? Gracias, Julio, por participar. Julio, nosotros en el pasado tuvimos una producción muy importante entre el 80 y 90. Los 80 todavía no estaba por la facultad, pero sí en los 90. Y en los 90 el profesor Benítez y el profesor Layarte y también la doctora Celo trabajaron mucho con tricograma y manejamos perfectamente y sí teníamos y sí hacíamos liberaciones, ¿verdad? Pero liberaciones al azar, digamos. Llevábamos principalmente en Paraguarí, por ejemplo, se llevaba y se liberaba las especies de tricograma. Y más todavía, ¿sabes por qué? Porque había un proyecto en esa época, en los 90 también, sobre identificación de especies nativas de tricograma, que también tenemos esos resultados, no estoy recordando, pero sí también tengo, y de hecho está también en la bibliografía, ¿verdad? Y
¿Cómo era? También teníamos, hasta hace poco tiempo teníamos una cría, pero más como investigación de cotesia, ¿verdad? Como de parasitoide. Entonces, se llegó a hacer, Julio, y sí, perfectamente se puede volver a hacer con un poquitito de incentivo. ¿Y qué incentivo? No estoy hablando de un salario más para Claudia Cabral, no. Estoy hablando de que muchas de las cosas, o sea, estamos criando insectos y necesitamos a ellos normalmente en una producción a gran escala. Como les dije, por ejemplo, nosotros le ponemos hojas de tomate, hojas de soja, no hay problema, ¿verdad? Cuando es pequeño. Pero en grandes cantidades lo que se usa es una dieta artificial, es como hacerle una torta a ellos, ¿verdad? Entonces, esa dieta artificial tiene ciertos componentes, muchos de ellos nosotros no lo conseguimos en el país, tenemos que traerlos. Y siempre tuvimos ayuda, ¿verdad?, de colegas que mientras hacían maestría o doctorado, que nos traían siempre, ¿verdad? Pero eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces, como les dije, es necesario el apoyo, ya sea institucional o del gobierno, ¿verdad?, que apoye estas investigaciones. Vuelvo a repetir otra vez, tenemos capacidades dentro de los centros de investigación y dentro de las universidades que puedan realizar estos trabajos, pero necesitamos apoyo. Sí, pero sí, prácticamente, o sea, básicamente, resumiendo todo lo que dije, Julio, sí se puede. Gracias, doctora. Una pregunta de Jimena Cárdenas. Excelente presentación, ingeniera Claudia. ¿Se pueden realizar producciones hortícolas sin el uso de productos químicos? Bueno, Jimena es una niña muy cara a mis afectos, es muy orientada. Jimena, yo adoraría decirte que sí, y de hecho se puede, pero no en nuestro país, porque nosotros no tenemos. Yo, por ejemplo, recomendaría, por ejemplo, Orius, que es una chinche, ¿verdad? Que es tan eficiente, ¿verdad? Pero yo te digo, Oreo, ¿y de dónde vas a conseguir? No hay, ¿verdad? Y nuestras leyes también nos impiden importar fácilmente esos productos, ¿verdad? Entonces, lo que te puedo decir, Jimena, es que lo que vos podés hacer, cuidar, hacer otras cosas, de modo a que el control biológico pueda expresar su potencial, ¿verdad? Por el momento no. De aquí a 2, 3 años yo creo que no. Pero en el futuro yo estoy segura que gente así con mucho potencial como vos, Jimena, y como Elisa, que sé que está ahí, como Pamela, que tiene ya esa visión diferente, ¿verdad? No es solamente un sueño, puede ser una realidad, ¿verdad? Necesitamos gente que crea que eso puede ser posible. En este momento no directamente, pero sí podés hacer ciertas acciones o actividades que permitan ser eficientes esos controladores. Gracias, doctora. Pablo Arrua Alvarenga dice, teniendo toda esta información y para darle seguimiento a todo lo investigado, ¿tienen algún proyecto de generar un producto biológico que pueda ayudar al manejo de plagas en soja y maíz y generar una alianza con el sector privado? Pablo también fue mi alumno, hermano de una colega muy querida también. Pablo, mira, estos resultados, muchos de ellos fueron realizados a pecho y también así con cierto grado de viveza, porque hemos presentado un proyecto en CONACYT y ha sido aprobado, claro, ¿verdad? Y eso hablaba de soja, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el país, que yo entiendo, ¿verdad? Al país le interesa aquello que tiene sus intereses, digamos, ¿verdad? Soja es un cultivo importante para el país. Entonces nosotros, teniendo fondos para hacer investigaciones con soja, nosotros hacíamos también a la par con maíz, ¿verdad? No fue un desvío, sino que fue una cierta, digamos, inteligencia, digamos, ¿verdad? Por otro lado, muchos de ellos fueron costeados o por el orientador, en mi caso, ¿verdad? O por el estudiante, ¿verdad? Y muchas veces por eso reducimos. Tal vez ese levantamiento de
de plagas de tomate o de hortalizas, yo quisiera hacerlo de repente en un lugar diferente. Por ejemplo, vamos a decir J. Augusto Saldívar, que hay una gran cantidad de hortalizas, ¿verdad? Pero sin embargo, la parte económica, digamos, es un problema. Entonces, estos resultados que tenemos hoy son de proyectos de investigación, ¿verdad? Inclusive también el rectorado ha financiado uno de estos trabajos, el rectorado de la UNA, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros esa información. Y si nosotros estamos abiertos, Pablo, o sea, eso es lo que digo, necesitamos apoyo o gubernamental o de empresas que digamos, digan yo apuesto, yo quiero, yo voy, ¿verdad? Inclusive la cría de Cotesia flavipe fue resultado de una alianza, porque una azucarera, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque no quiero también hacer, digamos, propaganda aquí, ¿verdad? Ellos me han financiado un viaje de capacitación, ¿verdad? En un centro donde se producían enemigos naturales en Brasil, que es la BAG, que ellos producían enemigos naturales. Específicamente yo me fui para aprender la cría de Cotesia flavipe, ¿verdad? Entonces yo traje esa técnica, se siguió mucho tiempo y se hicieron varios trabajos, ¿verdad? De investigación, de saber en qué momento es mejor parasitar, cuánto tiempo podemos guardar la pupa en la ladera, cuánto tiempo podemos guardar los huevos de la plaga. Todo eso tenemos, ya sabemos, ¿verdad? Pero necesitamos un apoyo, ¿verdad? Para poder hacer. Siempre fue mi sueño, yo siempre quise, dije, siempre le decía a mi marido, ¿y si alquilamos una casa? Y no es tan difícil producir, y empezamos a producir, ¿verdad? Pero bueno, una cosa lleva a otra, y entonces esos sueños quedaron, digamos, no estancados, ¿verdad? Pero esos sueños le estoy pasando a esos jóvenes, ¿verdad? Que son diferentes, que reciben ya una formación diferente a la que yo recibía en mi época de estudiante. En la época de estudiante, y para mí eso es realmente valiosísimo, nosotros no teníamos una materia que se llama el control biológico. Y sin embargo, es algo digno de destacar, hoy día en las universidades tenemos materias, control biológico, tenemos en 2 semestres tenemos control biológico, y no tenemos, por ejemplo, control químico. Entonces vemos cómo las instituciones ya entendieron, ya captaron el mensaje, ¿verdad? La necesidad de que esto salga cada vez más adelante, ¿verdad? De ganas hay, Pablo, ganas hay. Gracias, doctora. Una pregunta, ¿qué cuidados se deben tener con el uso de biocontroladores? Bueno, estamos hablando de seres vivos, ¿verdad? Entonces, como todo ser vivo, ¿verdad? Ellos tienen una temperatura en la cual ellos tienen que mantenerse, una temperatura que les es favorable para reproducirse, una luz, una cantidad de luz, una cantidad de humedad. Ellos son muy exquisitos. En el campo está todo bien, pero en el laboratorio vos tenés que dejarle 24 horas al día aire acondicionado, porque si no se te mueren, ¿verdad? Entonces tenés que darle humedad. Estamos hablando de predadores y parasitoides, de la cría, ¿verdad? Ahora, si yo estoy hablando de entomopatógenos, también, ¿verdad? Entonces yo no puedo tener en la camioneta y llevarle hasta el Chaco en el sol, no, tengo que tener así bien refrigerado, darle ciertos cuidados para que ellos puedan ejercer su eficiencia, después mostrar su eficiencia, ¿verdad? Sí, es diferente, no es lo mismo que un químico, definitivamente no. Y cometemos errores a veces si lo consideramos que podemos tratarlo, aunque venga en forma de polvo, que yo pueda tenerlo de cualquier manera en el depósito, no, es totalmente diferente. Hay muchos cuidados que tienen que ser realizados para estos seres vivos. Muchas gracias. Una pregunta de Sandro Gómez. ¿Qué futuro avisora en cuanto a los controladores biológicos versus los productos químicos? No soy soñadora, definitivamente no, soy realista y yo veo las necesidades y las exigencias del mercado y va a tener que, tarde o temprano, va a tener que Paraguay ponerse las pilas también y estar así como todos los otros países, ¿verdad? Apostando a eso porque cada vez son más
exigente, el mercado internacional es muy exigente porque la gente entiende ahora, sabe que él quiere comer un producto que sea saludable, sano. Muchas gracias. Amílcar Ortellado pregunta, ¿qué tan avanzado es el control biológico en Paraguay de parásitos? Perdón. ¿Qué tan avanzado es el control biológico en Paraguay de parásitos? Y también pregunta si tiene alguna experiencia en el control biológico de mosca blanca en cultivos perennes. Con mosca blanca realmente no tengo experiencia. Y lo que está avanzado son investigaciones básicas que después pueden convertirse, ¿verdad?, en posibilidades para el investigador, para los centros, para los productores, para el país, ¿verdad? Entonces tenemos, como les vuelvo a repetir, tenemos mano de obra, tenemos conocimiento, ¿verdad? Necesitamos un impulso nomás para poder sacar a flote esta forma de control. También les quería comentar algo con relación a la pregunta anterior, ¿verdad? Hace unos años estuve participando en el Congreso Brasilero de Soja y ahí muchas empresas ya tenían, ¿verdad? Tanto presentaron los resultados de trabajos principalmente de entomopatógenos, ¿verdad? Como así ya estaban ofreciendo. Entonces, en otros lugares, como les digo, es muy adelantado lo que ellos tienen, que no solamente son investigaciones, sino que ya están haciendo esas formas de control, ¿verdad?, en otros países. Muchas gracias. Hay una pregunta, ¿cómo actúa el hongo tricoderma sobre hongos patógenos? No, yo no quiero responder esa pregunta porque yo no tengo experiencia con relación a los entomopatógenos. Yo quisiera, ¿verdad?, recomendarles, proponerles, ¿verdad?, en un futuro la participación de la profesora Gloria Resquín, ¿verdad?, que ella trabaja mucho con hongos entomopatógenos, ¿verdad?, y ella conseguiría responder. Yo no quiero hablar de un tema, ¿verdad?, por respeto, ¿verdad?, de algo que no manejo, realmente no tengo experiencia. Muchas gracias. Doris Sosa pregunta, ¿experiencias con termitas? No, Doris, no, realmente no tengo experiencia. Sé que existe, pero no tengo experiencia. También con entomopatógenos, Doris. Luego, aquí pasaron el nombre de científico de la hormiga minera, Ata Sí. sextens. Sí. Es que para nosotros son hormigas cortadoras. Sí, con patógenos sí. Justo eso es lo que estaba hablando antes de comenzar la charla, estaba hablando un poco la profesora Gloria Resquín, ¿verdad?, de la experiencia con hormigas cortadoras. Sí, hay experiencia, pero no soy yo la que puede hablar con propiedad sobre ese tema. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta larga, dice, de Emilio Recalde. Felicitaciones, doctora Claudia, por tu dedicación al control biológico. Tengo dos consultas. ¿Existen insecticidas químicos que no afecten a los controladores biológicos? ¿Hay estudios que prueban eso? Y la otra, los biopreparados o a base de tártago, paraíso, ajo, cebolla, por ejemplo, ¿pueden afectar la población de controladores biológicos en un determinado cultivo o no le afectan por ser preparados naturales? Bueno, la primera pregunta sí. ¿Cómo te puedo responder? Sobre los insecticidas. La segunda pregunta, Emilio, es sobre los productos. Bueno, el primero era si existían trabajos de productos químicos. Sí. Lo que hay que considerar es el modo de acción, ¿verdad? Entonces, hay insecticidas selectivos, insecticidas químicos, sintéticos, selectivos. Hay muchos trabajos que lo demuestran, ¿verdad?, que existen productos y principalmente por la forma de acción. Entonces,
podemos decir, utilizar, por ejemplo, un fisiológico, uno que inhiba la formación de quitina, entonces le afectaría solamente a la larva, a la plaga, y no le afectaría a los enemigos naturales. Aunque en el fondo sí también le afectaría, no porque le mataría a ellos, sino porque ellos van así. Si tenemos este nivel de enemigo, de plaga, tenemos este nivel de enemigos naturales. Ellos suben, suben, baja, baja. Entonces, en cierta forma también le afectaría, pero no porque le mata directamente a Emilio. Con relación al uso de preparados, entonces, mismo que sean plantas, esas plantas tienen un principio activo que son insecticidas, no todos. Por ejemplo, hay algunas plantas que son repelentes, entonces no le va a matar, ¿verdad? Pero hay otros que sí son insecticidas. Hay plantas que son insecticidas, por ejemplo, el tártago, como vos mismo lo citaste, o el paraíso. Ellos tienen dentro de su composición el tabaco, ¿verdad? Él es un insecticida, tiene un compuesto químico que produce la mortalidad de los insectos. Entonces, eso sí puede matarle también a tu enemigo natural. Pero si vos utilizas, por ejemplo, un repelente, por ejemplo, mira, voy a decir sin conocimiento, ¿verdad? Porque no manejo mucho, así no he trabajado. Trabajé sí también mucho con plantas como paraíso, tártago, nímbera, pero no con, por ejemplo, ruda o albahaca, esos son más repelentes. Inclusive hace poco defendió una chica también su tesis, ¿verdad? Utilizando preparado de plantas. Ella utilizó clavo de olor, utilizó albahaca y no causaron la mortalidad del insecto. En realidad esos son repelentes propiamente dichos. Ok, aquí el profesor Julio Paniagua dice, excelente Claudia, se podría presentar como un proyecto del CONACYT o en todo caso una visión empresarial y captar fondos de empresas privadas que aporten el capital inicial si es rentable la producción. Julio, nosotros llegamos a presentar el tema de parasitoides en CONACYT y no fue aceptado. Y antes de eso habíamos presentado el tema de plagas de soja, que sí, por suerte sí fue aceptado. Ahora tenemos mucha información para el país con relación a eso. Ahora, de hecho, salió un libro también de eso, que no presenté aquí, ¿verdad? Pero muchos de los datos de estas investigaciones básicas están en ese libro, ¿verdad? Pero CONACYT no nos aceptó el tema de producción. Nosotros queríamos producir Cotesia y no nos aceptó, lastimosamente. Pero sí, en el futuro, quién sabe, ¿verdad? Intentar otra vez. Ok. Ilse Ábalos dice, pregunta, para una liberación de parasitoides a campo, ¿cuántos individuos se necesitan por hectárea en el cultivo de soja? Excelente presentación, cariño. Gracias, Ilse, querida, otra niña mía, cara a mis afectos. Ilse, depende del insecto. Viste que los parasitoides, también cada especie de parasitoide tiene un tamaño diferente, le ataca, algunos son más genéricos, ¿verdad? Por ejemplo, ataca varias larvas, otros son muy específicos para una determinada larva. Y el número de su descendencia es diferente y el número de especies en las que puede participar, que puede parasitar es diferente también. Entonces, no hay una fórmula, depende de lo que vos querés controlar y depende de qué parasitoide vos querés usar. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Una de Sandro Gómez que dice, ante la pérdida de diversidad de biocontroladores, ¿qué medidas de conservación deberían realizarse? Bueno, el respetar esas zonas, áreas, digamos, de bosques, eso es importante, dejar esos refugios. También es importante utilizar productos sintéticos, químicos, solamente cuando es necesario. En el pasado, todo el mundo alguna vez vio cuando escuchó alguna charla de manejo integrado de plagas o cuando participa en una clase, ¿verdad? De la famosa casita y el techo es el manejo integrado de plagas y las columnas son control biológico, control químico, control por resistencia, control con plantas insecticidas, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que no solo en nuestro país, pero yo voy a hablar de nuestro país, ¿verdad? Esos cimientos se cayeron totalmente y nuestro pilar está en el químico, ¿verdad? Nosotros usamos mucho químico, ¿verdad? Entonces,
Si nosotros pudiésemos respetar esa casita que tiene como cimiento, tiene muestreo, tiene identificación de plagas y enemigos naturales y también los factores climáticos. Si nosotros consiguiésemos utilizar esos cimientos y esos pilares, con certeza el control biológico va a conseguir posicionarse mejor, ¿verdad? La gente va a conseguir ver más, porque la gente no conoce. Entonces el control biológico tiene como desventaja que lo conoce la gente. Entonces, yo cuando doy, por ejemplo, hasta hace poco, un semestre, que justamente he visto que estaba Elisa, ¿verdad? Una alumna de la carrera de Ecología Humana. Yo cuando les muestro a ellos los parasitoides que mostré en los pulgones parasitados, ¿verdad? Ellos realmente quedan asombrados y después me mandan fotos y me dicen, mira, profe, este encontré en tal planta, este encontré en tal lugar. Porque eso existe, solo que nosotros no vemos nomás y no vemos porque no abrimos bien los ojos o porque no sabemos que existe, ¿verdad? Entonces, el conocimiento es clave, el conocimiento de que existe, de que ese síntoma, ese pulgón gordito que se quedó momificado de color dorado, quiere decir que él está parasitado por una avispita. Esa, como le mostré hace rato, esa larva que tenía ese huevito blanco está parasitado por un díptero, ¿verdad? No sé si es arquitas o entemia, pero sé que está parasitado. Si la larva está así, muy blanda, se dobla, se tira hacia abajo, está enfermo, le está atacado por un virus. Entonces tenemos que conocer los síntomas, ¿verdad? De las plagas. Es que es fundamental para el ingeniero agrónomo conocerle la plaga, como él es cuando está sano, digamos, ¿verdad? Cómo es su ciclo, porque no... la oruga verde de la soja no siempre es oruga, en algún momento es mariposa, en algún momento es pupa. ¿Dónde está la pupa? Crisodeice está en el suelo, está en la hoja, no está en la hoja, enrolla para pupar. Todo eso tiene que saber un ingeniero agrónomo. Y tiene que saber también que si esa larva está quieta, que no come como normalmente debería ser, quiere decir que está enfermo. Y está enfermo por un patógeno o tiene dentro un parasitoide que le impide ese movimiento normal, ¿verdad? Entonces el conocimiento es muy importante. Muchas gracias. Una última pregunta de Federico Alarcón. Dice, excelente presentación. ¿Cuáles son las legislaciones que impiden o restringen la importación de parasitoides como tricograma o ácaros depredadores, ejemplo de Brasil? Federico, querido, ¿qué puedo decirte? No existe esa legislación, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que no existe una regulación, ¿verdad? De qué o cómo yo puedo traer ese organismo vivo. Falta eso. Yo no sé en manos de quién está, no sé si son las empresas las que tienen que, así como registran o hay una legislación para la comercialización, para la importación de ciertos productos químicos, debe haber también para productos biológicos, pero no existe. Por lo menos que yo sepa, no existe, Federico. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Eh, disculpe. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, si, o sea, existe alguna diferencia en la aplicación de estos controladores biológicos que usted mencionó en países húmedos y calurosos como el nuestro, como en países secos como Israel? O sea, ¿habría una diferencia en la efectividad de estos controladores? En realidad no existe diferencia en la efectividad, lo que existe es que cada ambiente tiene las especies adaptadas para esa zona, en relación a la temperatura, a la humedad, a la altitud también, ¿verdad? Tanto de plagas como de enemigos naturales, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un país realmente que está bendecido por Dios en el sentido de que nosotros tenemos las condiciones ideales para tener el mayor número de especies, ya sea plagas o sea benéficas. Entonces nosotros tenemos especies que están adaptadas para esta zona. Pero también, por ejemplo, en Israel se utiliza Orius. Aquí también tenemos Orius, ¿verdad? Hay algunas especies que podemos tenerlo y hay otras que no, ¿verdad? Que depende del,
de la latitud, de la longitud del lugar, depende de la especie vegetal también que nosotros estamos criando, ¿verdad? Y por supuesto del agua. ¿Ellos cómo solucionan su problema de agua? Tiene todo en invernadero, ¿verdad? O sea, tiene todo un sistema que le permite producir sus hortalizas. Y como tiene un ambiente controlado, también como un laboratorio, ¿verdad? De temperatura, de humedad, entonces ellos consiguen manejar. Para nosotros es bien más fácil, porque nosotros tenemos una naturaleza exuberante en todo sentido, ¿verdad? Y en todo sentido digo porque eso hace también que las plagas sean bien favorecidas también por nuestras condiciones. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, terminaron, ya no hay más preguntas. En nombre del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, CEDIT, le doy las gracias por la oportunidad de compartirnos toda su experiencia o gran parte de su experiencia y sus trabajos. También quiero agradecer a los asistentes por su presencia, por sus preguntas, por compartir. Y bueno, espero que esto haya servido para aprender, para conocer más y que se haya podido sacar provecho. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que me hicieron el honor, ¿verdad? De estar aquí en la charla. Muchas gracias, atenta para lo que sea necesario en un futuro. Y como ya les había dejado antes mi correo y que después la organización va a hacer disponible también la presentación, entonces yo nuevamente me ofrezco, ¿verdad? Para facilitarle esta información, estos resultados de investigación con mucho gusto. Muchísimas gracias por la presencia de todos. Muchas gracias. Nada más para comentar, el webinar va a estar disponible en el canal de YouTube del CEDIT, está como CEDIT Paraguay. Pueden suscribirse y también pueden enterarse de futuros o pasados webinars. Y para comentarles, la semana que viene tenemos al maestro Marco Maidana con temas relacionados a la roya asiática de la soja. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.